a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Y saludamos nuevamente a nuestros hermanos que nos siguen acompañando a través de la transmisión, ¿verdad? Nos hemos estado gozando con estos cantos, pero también es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario estudiar lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice, que muchas de las veces crea confusión en algunas personas, ¿verdad? Al no comprender lo que las historias que nos narra la Biblia nos están enseñando. Y es que, por ejemplo, aquí todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y son difíciles de entender. Son muy difíciles para comprender y decir, ¿qué me quiere decir? Por ejemplo, el mandamiento que dice, no robarás. Será muy difícil de entender. Alguien puede decir, bueno, es que yo no sé, yo no entiendo qué quiere decir cuando aquí menciona no robarás. ¿Es difícil o es fácil de comprender? El segundo mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos. Ese es el primero, ¿verdad? El segundo, no te harás imagen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Será muy difícil entender eso? ¿Será muy difícil entenderlo o es fácil? Pudiéramos decir, ¿necesitamos que alguien nos explique? Pues yo creo que es fácil, ¿verdad?, de comprender cuando nos dice, no tendrás no te harás imagen, no te vas a inclinar ante ellas ni las vas a honrar. No es muy difícil de entender, pero hay gente o hay personas que sí se confunden, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues es que sí podemos tener imágenes y sí podemos inclinarnos ante ellos y, bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no tienen sus imágenes? ¿Cuántas personas se inclinan ante esas imágenes? Le llaman ellos religiosas o no sé, de alguna manera. Entonces, ¿será muy difícil entender? ¿O por qué se confunden? Y muchas de las veces usan la misma Biblia para decir, no, es que Dios sí permite que tengamos imágenes. Pero si decíamos el segundo mandamiento, es muy claro, no tendrás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿verdad? Vamos a ver Números capítulo 20, porque como les decía, hay quienes quieren usar la misma Biblia para decir o para contradecir la ley de nuestro Dios. Números capítulo 20, vamos a recordar un poco la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba vagando en el desierto, 40 años en el desierto, y bueno, ahí hubo muchas situaciones que pasaron, ¿verdad? Vamos a ver una de estas en el capítulo 20 del libro de Números, el verso 2. Números capítulo 20, le voy a dar lectura a partir del verso 2, que dice: Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: Ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó.
Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjoles: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Cuando Israel sale de Egipto, va por el desierto, y decíamos ahí en el desierto pues pasaron muchas situaciones. Una de ellas es que tenían la necesidad del agua, una necesidad vital, ¿verdad? Llegaron a este lugar donde no podían tomar agua, no tenían agua para beber. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? O más bien le reclamaron también a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos todo, éramos esclavos, pero teníamos todo. Dios, bueno, escucha la petición de Aarón y de Moisés y le dice qué tenía que hacer para que pudieran tener agua, para que el pueblo tuviera agua. Y así lo hicieron, sacaron agua de la peña, todo el pueblo pudo beber agua, y no solamente ellos, sino los animales que llevaban. Aquí lo que debemos de darnos cuenta es la actitud del pueblo. Decimos, sí era una necesidad la que tenían, sí necesitaban el agua, es un líquido vital y sin agua hubieran muerto, ¿verdad? Entonces sí tenían la necesidad, pero no era la forma de pedirlo. Ellos ya conocían el poder de Dios, ya conocían el amor de Dios, conocían la misericordia de Dios. Y si ellos hubieran doblado sus rodillas y le hubieran pedido a Dios, si le hubieran dicho: Señor, por favor, necesitamos agua, ¿Dios se las hubiera dado? Sí, ¿verdad? Porque yo creo que a todos desde pequeños nos enseñan estas palabras, ¿verdad? Gracias y por favor. La forma de pedir las cosas. Decíamos, si estaban pidiendo algo que necesitaban, pudiéramos decir, estaban pidiendo algo justo, pero no era la manera. Y aún así, a pesar de que se rebelaron, a pesar de que reclamaron, Dios, en su amor, en su misericordia, les concedió el agua. Pero después pasó algo más. Bueno, parece que el pueblo no entendía, no comprendía que Dios los iba a llevar a la tierra que Él les había prometido. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, y a pesar de que ellos ya se habían dado cuenta, decíamos, del poder de Dios, se habían dado cuenta de que Dios siempre iba a estar con ellos, los iba a cuidar, les iba a ayudar en sus necesidades, ellos siguieron en su rebeldía, porque así les dijo Moisés, ¿verdad? Cuando golpeó la peña con su vara, les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahí Moisés los está describiendo perfectamente, ¿verdad? Les está llamando rebeldes. Porque decíamos, a pesar de que ellos se habían comprobado que Dios siempre les iba a ayudar en sus necesidades, también ellos siempre estaban reclamando por algo, siempre estaban exigiendo algo. Y decíamos, el problema no es que le pidieran a Dios, el problema es cómo lo hacían. En lugar de pedirle con humildad: Señor, por favor, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, tenemos esta necesidad. Y Dios, decíamos, que les hubiera respondido, les hubiera ayudado, no los iba a dejar. Si aún así, siendo rebeldes, no los abandonó, pues si ellos hubieran mostrado humildad con Dios, mucho menos, ¿verdad? Yo creo que las bendiciones de Dios hubieran sido mayores. Pero decíamos, pasó otra situación, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Que bueno, desde aquí ya hay un mensaje para nosotros, ¿verdad? Porque el pueblo pues sí se sentía desesperado por la falta del agua. Y yo creo que todos, ¿verdad?, tenemos la necesidad de ese líquido para poder
conservar la vida. Vamos a ver Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4. Cuatro 13. Evangelio de Juan capítulo 4, el verso 13 y 14 dice: respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando aquí con una mujer samaritana a la que le estaba pidiendo agua de un pozo. Jesús no tenía con qué sacarla, entonces le dijo a la samaritana que llegó que le diera un poco de aquella agua. La mujer, como era samaritana y Jesús judío, y los judíos y los samaritanos pues no se llevaban bien, esta mujer le dice: ¿por qué me estás pidiendo agua a mí? Pídele a alguien de tu pueblo, ¿por qué me lo pides a mí, verdad? Pero Jesús le dice estas palabras: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Los israelitas en ese momento en el que Moisés golpeó la peña para que saliera agua, sí pudieron satisfacer su sed, pero después tuvieron necesidad otra vez, ¿verdad?, de seguir tomando agua. Esa agua les calmó la sed en ese momento, pero no quiere decir que se las quitó para siempre. Y decíamos, desde ahí Dios ya nos está dando un mensaje, porque aquí también dice nuestro Señor Jesucristo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que debemos de pedirle a Dios, no de la forma como lo hizo Israel, ¿verdad? Que decíamos, él exigió y lo hizo de una manera, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Una manera muy, yo creo que hasta grosera, ¿verdad? Al rebelarse y decirle: ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos regresamos al lugar donde estábamos, donde éramos esclavos, donde nos maltrataban, donde no teníamos libertad para que hiciéramos nuestras propias actividades. Estaban pidiendo regresar a aquel lugar. Nosotros debemos de pedir esta agua de vida que dice nuestro Señor Jesucristo que Él nos dará. ¿Y cuál es esa agua de vida? Su palabra, ¿verdad? Su doctrina, la predicación que Él trajo y que ha llegado hasta nosotros. Entonces, por eso decíamos, el pueblo sí estaba pidiendo algo justo, estaba pidiendo algo necesario, pero no era la forma correcta de hacerlo. Tenía que haberlo hecho con humildad, pidiendo las cosas por favor, como decíamos. Es algo que yo creo que a todos nos enseñan desde que somos pequeños, ¿verdad? A pedir las cosas por favor. Y una vez que las hemos recibido, ¿qué tenemos que decir? Gracias, ¿verdad? Es parte de la educación que hemos recibido. Decíamos, Israel no lo hizo de esa manera. Pero después, vamos a regresar al libro de Números, ahora el capítulo 21. Porque decíamos, aquí vamos a encontrar una historia que ha confundido a muchas personas. Números capítulo 21, verso 4 y verso 5. ¿Qué dice? Números capítulo 21, el verso 4. Y partieron del monte Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Nuevamente, Israel se está quejando: ¿por qué nos hiciste venir a este desierto? No tenemos pan y no tenemos agua. ¿Realmente no tenían pan ni agua?
Si en el capítulo anterior vimos cómo Dios les estaba proporcionando el agua que necesitaban. Ellos ya se habían dado cuenta que Dios podía darles agua en todo momento. Pero aquí se están quejando, no hay pan ni agua. ¿Tampoco tenían pan? Pues aquí mismo lo dice, ¿verdad? En el al final del verso 5, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se referían cuando mencionan ese pan liviano? ¿Qué era ese pan que ya no querían? El maná que Dios les estaba dando, que cada día ellos podían salir a recogerlo antes de que el sol calentara y se derritiese, y ese maná servía como alimento y lo tenían todos los días. Pero ellos dicen, ya tenemos fastidio de este pan liviano, ya no nos gusta, ya queremos otra cosa, algo más sólido, algo diferente. Nos damos cuenta cómo una vez más el pueblo de Israel se está quejando. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Porque en el capítulo 21 estaban pidiendo algo necesario. Pero aquí, ¿qué están haciendo? Ya no están pidiendo, están rechazando. Están rechazando el pan que Dios les está dando. El pan que Dios les dio durante 40 años y que ni un día les hizo falta. El único día en el que no caía era el sábado, pero el viernes podían recoger el doble. Entonces ni un día les hizo falta. Una gran bendición de nuestro Dios de alimentar. Pues se dice que eran más de 6 millones o 6 millones de personas las que iban en el desierto. Y Dios a todos ellos los alimentaba día con día. Y decíamos, aquí ya están rechazando la bendición de Dios. Podemos decir que eso es algo más delicado, ¿verdad? En el capítulo anterior estaban pidiendo algo que necesitaban, pero aquí ya lo tenían y ahora lo están rechazando y dicen, no tenemos pan ni agua. Cuando ellos mismos dicen, nuestro ser, como dice, nuestra alma. ¿Qué verso? Estábamos leyendo el 5, ¿verdad? Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios había preparado el maná para que Israel se pudiera alimentar durante los 40 años que estuvieron en el desierto, para que Israel no tuviera necesidad, no pasara hambre. Y ellos dicen, ya no lo queremos. ¿Qué sentiríamos nosotros, verdad? Cuando nosotros queremos darle algo a alguien, diciendo, esto es para ti porque yo sé que te sirve, sé que esto te va a ayudar mucho, y que aquella persona diga, no, esto a mí no me sirve, esto a mí no me gusta, no me interesa, yo quiero algo mejor. Pues decíamos, ya es rechazar. En este caso estaban rechazando las bendiciones de nuestro Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Hablando del pan, en Mateo capítulo 4. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios, la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, es ese pan que alimenta nuestra alma. Es ese pan que alimenta nuestro ser, que alimenta nuestro espíritu, que nos alimenta y nos nutre completamente. Y Jesús lo está comparando a este pan, a este maná que el pueblo de Israel ya no quería. ¿Y cuántas de las veces nosotros pudiéramos decir lo mismo? Ya estoy cansado de este pan. Ya estoy cansado de esta doctrina. Es que aquí en la iglesia siempre predican lo mismo. Siempre predican cosas que creo que ya hasta me aburren. Yo quiero algo nuevo, algo diferente, algo pues que sea, tal vez como decía el pueblo de Israel, como le decía al profeta Jeremías. ¿Sí recuerdan qué le decía?
no nos hables cosas, no nos hables la verdad. Háblanos cosas halagüeñas, algo que nos halague, algo que nos guste, aunque no nos digas la verdad, pero que sea algo bonito. ¿Y cuántas veces nosotros o dentro de la iglesia pudiéramos o hemos dicho lo mismo? No, es que otra vez me van a predicar la doctrina. Eso, ¿para qué lo quiero saber? ¿Para qué quiero escuchar eso? No, que me prediquen algo bonito, algo que me motive, algo que me haga sentir bien, aunque tal vez no sea completamente verdad, pero que me haga sentir bien. Pues eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Rechazando la bendición de Dios, rechazando el alimento que Dios les estaba dando. Y decíamos, dentro de la iglesia pasará lo mismo, que alguien pudiera rechazar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y decir, eso ya no me interesa, eso ya lo escuché muchas veces y ya no me interesa. Ahora quiero escuchar algo más, algo diferente. Pues yo creo que sí pudiera darse el caso, ¿verdad? De que alguien ya no esté satisfecho con la doctrina de la iglesia de Dios y quiera buscar algo nuevo. Por eso se van a buscarlo a otros lugares. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en esos momentos? Porque decíamos, aquí ya estaban rechazando la bendición de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo. Aquí mismo en el capítulo 21. Bueno, seguimos en el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra ti, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Decíamos, esta historia ha confundido a muchas personas. Porque decíamos hace un momento, al principio, la ley de Dios es muy clara. La ley de Dios dice, no robarás, y yo creo que no necesitamos que nos expliquen, ¿verdad? No necesitamos que alguien nos diga, o que le preguntemos, bueno, ¿y qué quiere decir Dios cuando me dice que no robe? Yo creo que todos lo entendemos. Yo creo que todos entendemos cuando Dios nos dice, no adulteres. Todos entendemos cuando Dios nos dice, no levantes falso testimonio, no codicies. Pero entendemos cuando nos dice, no te harás imagen, ni no te inclinarás a ellas. Nosotros pudiéramos decir que sí lo entendemos, pero hay gente que no lo entiende y tiene sus imágenes. Y decíamos, buscan pretextos en la Biblia para decir, mira cómo Dios sí permite tener imágenes. Porque Dios le ordenó a Moisés que se hiciera la imagen de una serpiente, que la pusiera en medio del campamento, y a través de ella Dios les estaba dando la salud. Porque si alguien era mordido a causa de la serpiente, únicamente tenía que voltear hacia donde estaba aquella serpiente de bronce, verla y quedaba sano. Entonces aquí debemos de preguntarnos, ¿realmente Dios nos da permiso para tener imágenes? ¿Dios nos da la salud a través de imágenes? Porque unos días antes, unos meses antes, cuando estuvieron en el monte Sinaí, les dijo, no tendrás imágenes. Pero aquí le dice a Moisés, hazte una serpiente de metal. ¿Qué pasó? ¿A Dios se le olvidó lo que había dicho unos meses antes en el monte Sinaí? ¿Nuestro Dios se contradice? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Decíamos, esto es lo que ha confundido a muchas personas. Y dicen, Dios sí nos da permiso de tener imágenes. Y aquí está la prueba, porque le ordenó a Moisés construir una serpiente de metal
para que todo el pueblo pudiera ser sano y no murieran a causa de la mordedura de aquellas serpientes. Pero aquí debemos de entender el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel y que ahora nos está dando a nosotros. Porque como ya hemos estado viendo, todo esto es un mensaje para nosotros. Así como vimos que esa agua que estaba pidiendo el pueblo está representando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esos ríos de agua viva que trajo nuestro Señor Jesucristo y que nosotros debemos de desear. Y así como vemos que ese maná también es la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo y que no debemos de rechazar, pues todo esto tiene un mensaje para nosotros. Porque ya decíamos, Israel estaba rechazando las bendiciones de Dios. Dios, dentro de su misericordia, les mandó el alimento. Todas las mañanas les daba el maná y por las tardes enviaba codornices para que se pudieran alimentar. Pero ellos decían, yo ya no quiero esto, yo quiero otra cosa, esto ya no me gusta, esto ya no me satisface. Ya no les satisfacían las bendiciones de Dios y querían algo más. Entonces, a causa de esa rebelión es cuando Dios los castiga. En el capítulo 21, 20, no los castigó, ¿verdad? Porque decíamos, sí estaban pidiendo algo necesario, aunque también decíamos, no era la forma correcta de pedirlo, pero sí estaban pidiendo algo que necesitaban. Pero aquí, al rechazar la bendición de Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Retira también su protección. Retira la protección que Él le estaba dando al pueblo de Israel. Y aquí en el verso 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Llegaron serpientes ardientes. No nos especifica qué tipo de serpientes, ¿verdad? Pero se cree que eran serpientes que al morder provocaban grandes temperaturas, fiebre en las personas, y finalmente morían aquellas personas. Entonces comenzó a morir mucha gente del pueblo de Israel a causa de la mordedura de aquellas serpientes. Y pues no era, decíamos, una muerte tranquila, una muerte fácil, ¿verdad? Porque decíamos, aquí al mencionar que eran serpientes ardientes, pues se cree que eran serpientes que producían fiebres muy elevadas. ¿Cuánto tiempo duraría la persona antes de morir? Pues la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero eso ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 19? ¿Fue un castigo de nuestro Dios? Jeremías capítulo 2, el verso 19, dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, la primera parte del verso dice, tu maldad te castigará. Muchas de las veces cuando sucede algo, a alguna persona le sucede algo malo, dice, Dios me está castigando. ¿Realmente será así? Aquí dice, ¿verdad? Es tu propia maldad la que te castiga. Porque Dios nos da su ley. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida tranquila. Para que podamos tener una vida feliz, sin tanto problema. Pero el hombre, al rebelarse a la ley de Dios, se está buscando sus propios problemas. Porque si alguien va manejando, choca, se muere aquella persona, ¿qué dice su familia? Es que Dios así lo quiso. Dios lo castigó. Dios sabe por qué hace las cosas. Son frases que muchas personas dicen. Es que esa fue la voluntad de Dios. ¿Realmente esa fue la voluntad de Dios? ¿Realmente Dios así lo quiso? No, porque Dios
dentro de su palabra nos dice que no debemos emborracharnos, ¿verdad? Así lo dice el apóstol Pablo. Y en el libro de los Proverbios también lo dice. No veas el vino cuando rojea, dice, y la bebida, la cerveza es alborotadora. Y Pablo dice, no os embriaguéis de vino. Entonces, si aquella persona se emborrachó, chocó, ¿fue voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Como dice aquí, ¿verdad? Tu maldad te castigará. Su desobediencia fue la que provocó aquella situación. Y no como muchas personas dicen, fue Dios, fue la voluntad de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre pueda vivir tranquilo, pueda tener una vida feliz. Pero para poder tener esa vida feliz, tranquila, debemos de guardar la ley de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel. Que ellos, por su rebeldía, estaban sufriendo la mordedura de todas aquellas serpientes. Eso era lo que Dios quería que comprendieran. Que ellos estaban rebelando, que ellos estaban rechazando las bendiciones de Dios. Y entonces Dios, al retirar sus bendiciones, pues el pueblo estaba expuesto a todo tipo de situaciones. Y en este caso, estas serpientes ardientes que llegaron a aquel lugar y comenzaron a morder a la gente, ¿verdad? El pueblo se dio cuenta. Regresamos a Números capítulo 21. El pueblo se dio cuenta, y aquí en el capítulo 21, verso 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra ti, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo lo tuvo que reconocer. Tuvo que darse cuenta que ellos estaban rechazando las bendiciones de Dios. Y por eso le dicen a Moisés: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Nos hemos rebelado. Decíamos, a pesar de que ellos ya se habían dado cuenta que las bendiciones de Dios siempre los iban a acompañar, las bendiciones de Dios iban a estar con ellos en esos 40 años que tenían que peregrinar en el desierto, ellos se seguían rebelando en contra de Dios. Y eso era lo que estaba provocando esta situación. Pero decíamos entonces, si Moisés oró a Dios para quitar esas serpientes, ¿por qué Dios le ordenó construir esa serpiente de bronce? Decíamos, esa es la voluntad de Dios, que el hombre tenga una imagen a la cual, o a través de la cual pueda recibir las bendiciones de Dios. Dios necesitará darnos una imagen y decir, a través de esta imagen yo te voy a bendecir. No, ¿verdad? Pero decíamos entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios está dando a través de esta orden que le dio a Moisés? Pues ya decíamos, Dios quería que el pueblo reconociera su maldad. Dios quería que el pueblo se diera cuenta que no era Él el que los estaba castigando, sino que su propia rebeldía era la que les estaba provocando todo eso. Vamos a ver la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, vamos a leer el verso 23. Santiago 1:23 dice: porque si alguno, si ya lo tienen, esperen un momento. Carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el verso 23 dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó
qué tal era. Verso 25 también dice: mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Aquí se está comparando a la ley de Dios con un espejo. Yo creo que todos tenemos un espejo en casa, ¿verdad? Y yo creo que todos los días lo usamos. ¿Para qué lo usamos? ¿Únicamente para vanidad? No, ¿verdad? Yo creo que es necesario, porque ahí nos damos cuenta de que si tenemos que arreglar algo en nosotros, ¿verdad? Si decimos, creo que no estoy bien peinado, bueno, ahí nos damos cuenta en el espejo. ¿Y qué hacemos? Nos peinamos bien. Pero aquí dice, leíamos el verso 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces el espejo, podemos decir, sirve para mostrar nuestras imperfecciones. ¿Y qué hacemos? Decimos, sí, ya vi que no estoy bien peinado, y así nos quedamos. No, corregimos, ¿verdad?, esas imperfecciones. Para eso son los espejos, para mostrarnos nuestras imperfecciones. Y aquí el apóstol Santiago lo está comparando a la ley de Dios, porque eso es lo que hace la ley de Dios. Nos muestra lo que estamos haciendo mal. Dios, a través de esas prohibiciones, nos muestra nuestro pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decimos, sí, ya vi que soy un pecador y pues así estoy bien, así me quedo. ¿Sí? ¿O tenemos que corregirnos? Porque aquí dice que el que no la pone por obra es igual a aquel que se ve en un espejo y se va y se le olvidó cómo era. No se dio cuenta de sus errores. Pero si nos estamos viendo en un espejo es precisamente para corregir esos errores. Pues así es la ley de Dios. Debemos de comprenderla para poder saber en qué estamos fallando, para poder corregirnos. Vamos a ver una historia aquí en Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, un ejemplo de esto que está mencionando el apóstol Santiago. Jeremías capítulo 36. Del verso 1 al verso 3, dice: Jeremías capítulo 36, verso 1. Y aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová, diciendo: tómate un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dios le está diciendo a Jeremías: escribe en un rollo todo lo que te voy a decir, para que se lo lleves al pueblo, para que se lo lleves al rey, y se den cuenta de lo que están haciendo, y que por esa causa van a ser castigados. Que ellos se den cuenta de su maldad, que se den cuenta de que están cometiendo pecados, de que no están guardando la ley. Dice, para que se den cuenta y se puedan arrepentir. Y dice aquí, y Dios los pudiera perdonar. Y así lo hizo Jeremías. Escribió en un rollo toda la maldad del pueblo, y comenzó a predicar. Esta predicación llegó hasta el rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a seguir leyendo en el verso 22. Jeremías 36, 22 y 23 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que, como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había.
Jeremías le estaba mostrando al pueblo su pecado. El rey se dio cuenta de todo lo que estaban haciendo mal. ¿Y qué hizo? ¿Corrigió? ¿Corrigió todos esos errores? No, ¿verdad? Dice aquí que con un cuchillo rompió aquel rollo y lo quemó. Es como si nosotros vemos el espejo y decimos, bueno, ahí veo que no estoy bien peinado, entonces mejor rompo el espejo para no darme cuenta. Eso fue lo que hizo Jeremías, el rey, ¿verdad? Con el rollo que escribió Jeremías. En lugar de decir, voy a corregir, porque ahí en ese rollo estaba reflejada toda la maldad del pueblo. Estaba reflejado todo lo que ellos estaban haciendo en contra de la ley de Dios. Y en lugar de corregirse, el rey prefirió romper y quemar aquel rollo. ¿Y qué pasó? Que fueron castigados, ¿verdad? Llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se llevó cautivo a todo el pueblo, destruyendo el templo y destruyendo la ciudad. Cuando ellos pudieron haber evitado todo eso, ¿de qué manera? Corrigiendo, dándose cuenta de su maldad y corrigiendo todo aquello que estaban haciendo mal. Entonces Dios es lo que quiere, que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores, pero no como decía el apóstol Santiago, ¿verdad? No siendo oidores olvidadizos, sino que si ya vimos cuál es nuestro error, ahora hay que corregirlo. Pues Dios era lo que quería que hiciera el pueblo de Israel. Regresamos a Números 21. Números capítulo 21. Decíamos, ¿por qué es necesario entender esto, verdad? Para darnos cuenta que Dios no se está contradiciendo, que Dios no está contradiciendo la ley que dio en el monte Sinaí, es los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, ¿verdad? Dios no lo está contradiciendo con esta orden que le dio a Moisés, sino que más bien les está dando una enseñanza, les está dando un mensaje. Por eso dice aquí en el verso 8, lo leemos nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El pueblo estaba muriendo a causa de la mordedura de las serpientes ardientes. Y Dios le dice, haz una serpiente igual, una serpiente ardiente, y ponla en el centro del campamento, en un lugar alto, para que todo el pueblo la pueda ver. Pero entonces Dios con eso está dando autorización para tener imágenes y decir, esta imagen te va a salvar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Porque si era una serpiente la que los estaba matando, o serpientes la que los estaba matando, ¿por qué le ordenó hacer una serpiente igual? Decíamos, para que se dieran cuenta que esa era la causa por la cual estaban sufriendo. Porque la serpiente, sabemos que también puede representar el pecado, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban ahí, ¿qué pasó? Llegó una serpiente, que bueno, sabemos que fue Satanás, ¿verdad? Que se posesionó de aquella serpiente para engañar a Eva y a Adán y hacerlos pecar contra nuestro Dios. Y también en el libro del Apocalipsis habla de la serpiente antigua. ¿Y quién es esa serpiente antigua? Y lo dice, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces podemos decir, la serpiente ahí está representando la maldad. Y es lo que Dios quería que vieran. Que todos, cuando estaban sufriendo la mordedura de aquella serpiente y que tenían esas fiebres tan altas, voltearan a ver esa serpiente y dijeran, por esa causa estoy sufriendo. Que reconocieran, como dijo el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, tu maldad te castigará. Eso era lo que Dios quería, que vieran su propia maldad, que vieran su pecado, que se dieran cuenta que su pecado, su rebeldía, era la que los estaba haciendo sufrir. Porque si ellos
no se hubieran rebelado contra Dios, hubieran sufrido todo esto? No, ¿verdad? No hubieran sufrido nada de esto. Entonces Dios, al ponerles ese símbolo del pecado en el centro del campamento para que todos lo pudieran ver, lo que estaba haciendo era decirles: volteen a ver su pecado, volteen a ver su maldad y dense cuenta que por eso están sufriendo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios no está contradiciendo su ley. Dios no está contradiciendo lo que había hablado en el monte Sinaí unos meses antes, cuando les dijo: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque aquí, bueno, ni siquiera se inclinaban ante esa imagen, ¿verdad? Dios les dijo únicamente: voltea a verla. No te inclines, no la adores, no hagas ningún tipo de ritual, ninguna ceremonia, únicamente voltea a verla. Decíamos porque Él quería que el pueblo se diera cuenta de su maldad y que a causa de esa maldad estaban sufriendo todo esto. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos sigue mostrando nuestra maldad. Dios nos sigue mostrando nuestra rebeldía. ¿De qué manera? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, el verso 14, ¿verdad? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Decíamos, ¿para qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? ¿Para que Israel la adorara? ¿Para que Israel se inclinara ante ella? ¿Para qué la levantó? ¿Para qué dijimos que la levantó? Para mostrarle su pecado al pueblo. Y dice Cristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés puso la serpiente en el desierto, Jesús tenía que ser levantado. ¿En qué fue levantado nuestro Señor Jesucristo? En una cruz. ¿Para qué? ¿Para qué fue levantado en una cruz? Para que nosotros, al igual que Israel, volteemos a verlo y nos demos cuenta de nuestra maldad. ¿Por qué fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Por pecador? ¿Por ser un hombre lleno de maldad? ¿Por haber violado la ley de Dios? ¿Fue levantado en una cruz por castigo? Entonces, ¿por qué fue levantado? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, ¿verdad? Él murió en la cruz por nuestros pecados. Sufrió todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Voltear a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y decir: por mi pecado, Él sufrió todo eso. Y de esa manera vamos a reconocer nuestra maldad. Porque muchas de las personas pueden decir: no, es que yo no hago nada malo, yo me porto bien. Hay personas que hacen cosas peores que yo me porto bien. Y tal vez pensemos nosotros eso, ¿verdad? De decir: es que yo nunca le he hecho ningún daño a nadie. Pero cuando nos damos cuenta de lo que sufrió Cristo por mi causa, entonces voy a poder darme cuenta de la gravedad de mi pecado. Por eso dice Cristo, y se está comparando a aquella serpiente. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que Israel se diera cuenta de su maldad, así el Hijo del Hombre
tiene que ser levantado en una cruz para que la humanidad también se dé cuenta de la gravedad de sus pecados. Porque decíamos, Jesús no solamente fue crucificado, ¿verdad? Sino ¿qué pasó antes de ser crucificado? Fue atormentado, fue azotado, fue humillado, ¿vale? Golpeado, humillado de la peor manera. ¿Y por qué? ¿Porque se lo merecía? Porque, bueno, y de hecho uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él le dijo al otro: nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, porque nosotros sí cometimos delitos, pero él no. Él es un hombre justo, un hombre inocente. Entonces, ¿por qué un hombre inocente tuvo que pasar todo eso? Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de nuestra maldad. Así como Israel se tuvo que dar cuenta de su maldad y que a causa de esa maldad estaba siendo mordido por aquellas serpientes, ahora nosotros también tenemos que darnos cuenta de lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para después olvidarnos y, como decía el apóstol Santiago, irnos y olvidarnos cómo éramos. Sí, ya me di cuenta que yo era muy malo, pero me voy y ya se me olvidó que soy muy malo. ¿Para eso? No, para corregirnos, no cometer el error que cometió aquel rey de Judá, que cuando le leyeron el rollo que escribió el profeta Jeremías, se dio cuenta de su pecado y en lugar de corregirse dijo, no, mejor, en lugar de corregirse, mejor quemó aquel rollo y dijo, no, quémelo, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber cómo soy? Sí, ya, yo creo que yo ya sé qué es lo que hago, ¿para qué quiero saber? Y decíamos, las consecuencias fue la destrucción, ¿verdad? En ese momento. Entonces, así como la serpiente fue levantada en el desierto, nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado para mostrarnos ahora a nosotros la condición en la que nos encontrábamos y que debemos de corregir. Decíamos, con esto nos damos cuenta que Dios está dando un mensaje a través de esta historia. Dios nos está dando una enseñanza y no nos está dando el permiso para tener imágenes y postrarnos ante ella. Porque ¿qué pasó después con esa serpiente? Porque sí tuvo un objetivo, tuvo un propósito. Dios, al dar esa orden, tenía un propósito, mostrar la maldad del pueblo. Pero una vez que se cumplió con ese propósito, ¿qué pasó? Vamos a ver el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18. Pero estoy en primero y el segundo libro de Reyes 18. Desde el verso 1 le voy a dar lectura y dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezechías, hijo de Achaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. Neustán quiere decir, aquí mismo nos menciona, ¿verdad?, cosa de metal. Entonces nos damos cuenta de la debilidad del pueblo. Pues esa serpiente cumplió con su propósito de mostrar el pecado al pueblo, pero después, con el tiempo, Israel cae en superstición, cae en idolatría y pensó que aquella serpiente pues tenía algún tipo de poder, ¿verdad? Porque dice aquí que ya le quemaban perfumes.
ya la adoraban. Pero ¿qué hizo Oseas? No, perdón, Ezechías. ¿Qué hizo Ezechías? Quitó toda esa idolatría, y entre ellos la serpiente de bronce, que dice que la hizo pedazos, ¿verdad? La destruyó. Entonces, cuando alguien nos dice, es que Dios nos permite tener imágenes porque a Moisés le dijo que construyera una serpiente de bronce, ¿será correcto? No, decíamos, Dios nunca ordenó que se le tenía que adorar a aquella serpiente, o que el pueblo se tenía que inclinar ante ella. Únicamente tenía que voltear a verla, pero decíamos, porque Dios quería que se dieran cuenta de su maldad. Pero Israel, pues sí cayó en esa idolatría. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Ezechías? La destruyó. ¿Por qué la destruyó? Si alguien pudiera decir, no, es que fue orden de Dios, porque es lo que dice toda la gente, ¿verdad? Dios ordenó eso. Pues aquí también hubieran dicho, fue orden de Dios. Dios le dijo a Moisés que la construyera. Moisés, uno de los mayores profetas, de los mayores siervos de Dios, fue el que la construyó. Pues guárdenla, la tenemos que tener ahí de reliquia. ¿Sí? No, ¿verdad? La destruyó. ¿Y Dios se molestó por eso? No, ¿verdad? Al contrario. Dios, pues podemos decir que se alegró de que Ezechías haya quitado toda la idolatría que había en el pueblo de Israel. Decíamos, dentro de esa idolatría ya estaba la serpiente de bronce, que tuvo que ser destruida. Entonces, cuando Dios da una orden, muchas de las veces no se comprende, ¿verdad? Y ahí es cuando la gente comienza a inventar y a pensar cosas muy diferentes. Pero lo que tenemos que comprender nosotros es el mensaje que Dios estaba dando en ese momento. Y ese mensaje, ¿cómo llega a nosotros? Ya nos dimos cuenta que la serpiente no fue para adorarla, sino que fue para mostrar la maldad del pueblo de Israel, y que después nuestro Señor Jesucristo la usó como figura para decir que de esa misma manera Él tenía que ser levantado en una cruz. ¿Para qué? Para mostrarnos, para mostrar a toda la humanidad nuestra maldad, nuestro pecado, y de esa manera poder arrepentirnos y corregir todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Porque decíamos, muchas de las veces la gente puede decir, lo que yo hago no es tan malo, pero cuando nos damos cuenta que por eso que hacemos nosotros y que creemos que no es tan malo, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue azotado, fue humillado, entonces sí nos podremos dar cuenta de la gravedad de nuestros actos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Corregir, ¿verdad? Corregirnos. No hacer lo que hizo aquel rey que destruyó el rollo del profeta Jeremías y siguió en su maldad, sino que nosotros debemos de corregir una vez que nos hemos dado cuenta de cuáles son nuestros errores. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.